Saludos, soy el Dr. Hall y a continuación abordaremos el proceso de certificación por parte de National Strength Condition Association. Esta presentación, estos contenidos básicamente son realizados, planeados por el director técnico de National Strength Condition Association, que es Jorge Sánchez. Yo escuché esta presentación, nos compartió esta presentación y realmente a mí me motivó, fue muy positivo y me dejó muy en claro el camino de cómo certificar. Yo la comparto con ustedes en atención de poder básicamente que ustedes sigan y tomen y vean ese camino. Pero bueno, ¿qué es el NSCA? Básicamente el NSCA es una organización fundada ya hace un tiempo, 1978. Es de las más prestigiosas a nivel mundial en el ámbito del conocimiento físico y del entrenamiento de la fuerza. Y la engloban más de 60.000 profesionales en el área de todas sus certificaciones que ofrece. Y el caso de España, esta fue fundada ya hace más de 10 años, en 2010. Y ofrece también esas certificaciones en español, no solamente para los españoles, sino también para toda la comunidad de América Latina que habla español, ¿no? De momento, estas son las áreas actualmente donde está esparcida el NSCA. La filial original está en Estados Unidos y de ahí hay otras delegaciones y diversos países: Italia, Alemania, Japón, Corea, Shanghái, como ustedes pueden ver ahí. Y esos exámenes se pueden tomar también en los idiomas de esos países. Tú quieres hacer el examen en italiano, en inglés, en alemán, básicamente lo puedes optar por hacerlo bajo esa circunstancia. Y el caso de España, España gestiona todos los exámenes del NSCA, dos exámenes, que es el CSCS y el CPT, para América Latina, ¿no? Pero es muy positivo porque es el mismo examen que se presenta en Estados Unidos traducido al español. Las publicaciones que tiene el National Strength Condition Association básicamente son dos journals, uno más tendiente a la generación del conocimiento en el ámbito de la kinesiología, de las ciencias del deporte, del conocimiento físico, y hay otro que más se aplica, son artículos que van directamente relacionados al profesional para poder aplicar y poner en práctica los últimos hallazgos de investigación, ¿no? También NASCA Spain traduce ese mismo journal del inglés al español y queda un contenido mucho más asequible y mucho más comprensible para los lectores que vayamos a utilizar estos importantes contenidos. Realmente manejan la ciencia, manejan la practicidad y bueno, es un área muy positiva. Respecto a las certificaciones, estas tienen dos características principales. Una, que tú desees superarte, de que tú desees ponerte a una prueba, enfrente de una prueba para poder medir tus conocimientos, los cuales están estandarizados a nivel internacional. Repito, serían los mismos conocimientos para un profesional de la actividad física de Estados Unidos, de Italia, de Alemania o de América Latina. Es el mismo. Y básicamente poder conservar esa certificación una vez que tú te comprometes en poder conservar esa certificación, si tú sigues actualizándote, sigues en esa búsqueda de formación continua con actividades como simposios, congresos, capacitaciones. Eso va de la mano junto con pasar el examen. Bueno, respecto a las certificaciones, pues básicamente es bien recibida por mucha de la comunidad de la industria. El recurso humano, pues obviamente que una persona con una certificación por National Strength Condition Association es bien vista, es reconocida y no es fácil pasar y prepararse para lo que viene siendo el examen. Entonces, ahorita vamos a hablar de los tipos de certificaciones. La más conocida es y la más antigua también es la CSCS, es Certified Strength Condition Specialist. CSCS, esta va más orientada para aquellas personas que se dedican al alto rendimiento, a mejorar la capacidad de lo que viene siendo el atleta, performance, y es un examen que lo tienes que aprobar una vez que tú eres licenciado en actividad física y deporte. Si tú eres licenciado en otra rama del conocimiento, no puedes optar
por este tipo de certificación. Es una certificación muy excesiva que básicamente tiene contenidos como si fuera un resumen de una licenciatura con bases científicas y bases prácticas, dividido en dos exámenes, ¿no? Bueno, también ofrece otro tipo de certificación en el cual ustedes podrían, dejando de lado a los atletas, ustedes podrían optar por ella. Y aquí ocupas 18 años tener certificado de RCP o DEA. Y la que ustedes pueden optar es la de Certified Personal Trainer. Básicamente estos tienen un enfoque individualizado, ¿sí? Donde tú vas a entrenar personas, vas a educar personas, vas a motivar personas, vas a evaluar personas y vas a referir personas en un entorno seguro, ¿sí? Para poder prescribir ejercicio. Hay otro tipo de certificaciones, ¿sí? Otras tres, una que son a nivel internacional. Las dos anteriores se toman en español, estas aún están en inglés, no están disponibles, de lo contrario como las anteriores. Y una es la Certified Special Population Specialist, CSPS, es más orientada a personas que tienen diversas condiciones, desórdenes de salud, y básicamente se centra en profundizar más sobre personas con ciertas patologías. Otra certificación es la TSACF, es Tactical Strength Condition Facilitator. Básicamente tiene esta la intención de poder mejorar la condición física de algunas personas, algunas profesiones, como bomberos, policías, personas en el área militar, en la cual requieren de su trabajo un elemento importante, ¿sí? Y requieren también tener esas posibilidades de acción a partir de su labor y estar bien físicamente para poder rendir. Y existe también la última, que es Certified Performance and Sport Scientist, CPSS, es la más reciente. Esta más está orientada a la investigación y es la más reciente. Repito, estas se toman en inglés, y las anteriores, que es el CSCS y el Certified Personal Trainer, se pueden optar por español. La verdad que están muy interesantes, y puede haber una subespecialización por su parte, una vez que ya decidan su área profesional o su camino profesional, ¿no? Entonces pasamos aquí sobre el examen. Básicamente la piedra angular de poder pasar el examen es tener el manual, tener el libro. Es el manual Fundamentos de Entrenamiento Personal. Es un manual con contenidos realmente muy positivos, que abarcan desde la consulta, evaluación del cliente, técnicas del ejercicio en fuerza, el diseño de capacidad aerobia, flexibilidad, fuerza, pliometría, algunas patologías. La verdad que es un examen muy completo. Y también vienen otros libros, como lo es el Manual de Técnica de los Ejercicios para el Entrenamiento de la Fuerza, donde también viene lo relativo a lo más importante de este abordaje, ¿no? Es el entrenar el acondicionamiento físico mediante la fuerza, y viene la correcta ejecución de las técnicas de los ejercicios, aunado a una imagen y aunado a un video que explica de manera centrada y correcta, y inclusive te da los errores más comunes de cómo realizas el ejercicio, porque así vienen los exámenes. El examen es opción múltiple, 4 o 3 reactivos, y en ocasiones los reactivos vienen una imagen y tú vas a analizar y a escoger, o en ocasiones también viene un video, de tal manera que hay que tener buen ojo relativo a eso. Bueno, una cuestión muy importante es que todos los exámenes, no nada más el examen del Certified Personal Trainer, el que ustedes ahorita tienen la opción de poder presentar,
Y una vez que ustedes se egresen de la licenciatura pueden optar por el CSCS, pero todos los exámenes están regulados por un centro externo al National Strength Conditioning Association, que es el centro Pearson VUE, que no nada más se encarga de evaluar esta rama del conocimiento, sino múltiples. Y son centros donde tú básicamente vas a ir a tomar el examen y están todas las condiciones para que tú lo puedas desarrollar adecuadamente. Tú vas a hacer una cita, hay un procedimiento y seleccionas el lugar más cercano geográficamente a ti para ir, y alguien te va a estar esperando para que tú, sin ningún apoyo, solamente la computadora y los reactivos y leer las preguntas, puedas hacer el examen. Y bueno, ¿en qué consta este examen? Obviamente que esos datos les van a llegar al NASC Spain solamente. Automáticamente cuando tú termines el examen vas a recibir el puntaje, y para poder pasar el examen requieres 97 preguntas, ¿no?, correctas, de 140 puntuables, ¿no? Es básicamente un conteo automático. Vienen otras preguntas, más 15 añadidas, que se hacen para poder estudiar las preguntas que se van a hacer en el futuro, si son viables o factibles de poder hacer. Pero bueno, eso garantiza la calidad y eso garantiza el rigor de lo que viene siendo el examen, ¿sí? Entonces también te dan un periodo para poder realizarlo, ¿no?, que son 120 días a partir de que tú te inscribes, para que tú te prepares, ¿sí? Entonces no te va a dar un resultado con cuántas preguntas correctas o cuáles de cuáles te sacaste correctas, simplemente una batería de preguntas, y te va a decir un porcentaje bueno, un porcentaje malo, pero no te va a decir en qué te equivocaste, ¿sí? Entonces vamos a este apartado que es muy importante, con la estructura del examen del Certified Personal Trainer. ¿En qué consiste? Como ustedes pueden analizar ahí, te dan a ti 3 horas para llegar, sentarte frente a la computadora y poder presentar el examen, ¿sí? Entonces tienes 3 horas para ello. Son preguntas de opción múltiple, y para poder pasar requieres 97 puntos como mínimo, ¿sí?, o 97 preguntas que corresponden a 70 puntos para el examen, ¿sí? Como comentamos, hay 15 preguntas que no son puntuables, en los cuales se requiere, no se te va a avisar, pero bueno, ven ustedes que tienen estas 3 horas y establecen aquí 1, 2, 3, 4 bloques en los cuales te van a calificar. Consulta y evaluación del cliente es el 23% del examen, 32 puntos. Planificación del programa, 32%, que son 45 puntos. Planificación del programa es abordaje de capacidad aerobia, prescripción de ejercicio, por ejemplo, a personas con diabetes, síndrome metabólico, personas con alguna condición musculoesquelética. Entonces, de eso se trata en la planificación del programa. La técnica de esos ejercicios, principalmente ejercicios de fuerza, en gimnasio o con algún otro tipo de modalidad de fuerza. Y por otra parte, que es el último bloque, son seguridad, procedimientos de emergencia y asuntos legales. Obviamente que para poder evitar litigios, para poder conocer la normativa, hay un componente muy importante en eso y en el ambiente del gimnasio donde tú vas a trabajar, y también temáticas relativas a que tú tiendas a generar un ambiente seguro para tu cliente, ¿no?, y estés en condiciones de poder actuar en caso de emergencia, ¿no? Pero de esto, en esto consiste lo que viene siendo el examen, y repito, es irnos con la consigna de estar ahí 3 horas frente a la computadora. Si lo haces en menos de 3 horas, no pasa nada, lo puedes terminar en menos tiempo. Hay estas preguntas de examen, básicamente tienen 3 connotaciones. Una que es que tú memorices algún dato concreto, por ejemplo, que tú sepas
que 102 centímetros es el límite, es un umbral para poder identificar a una persona de sexo masculino con obesidad abdominal. Y tú identificas rápidamente en las preguntas ese valor y lo puedes seleccionar. La otra es de contexto, es que un momento tú conozcas la clasificación de factores de riesgo de ese tipo de personas y identifiques si una persona así junto con otro factor de riesgo puede tener actividad física o se recomienda actividad física moderada o vigorosa y tendría o no que ver a un médico o el aval de un médico para poder iniciar un programa de ejercicio con actividad física intensa, por ejemplo, y moderada si puede iniciar. Entonces esas son de análisis, perdón. Y de contexto es que tú pongas un valor del cual identifiques, por ejemplo, flexibilidad de esa persona, si tiene 20 años, si tiene 38, tiene un V2 máximo de 45 y pesa 70 kilos y levanta en un press de banca 84, ¿cuál es el objetivo de entrenamiento? Ese contexto te indica que la flexibilidad es el valor que tuvo menos. Entonces, esas tres preguntas en esa misma orientación es como te vienen. Y obviamente que si estás preparado con el examen y estudiaste el manual y llevas eso un poco de lo que has hecho en tu práctica, vas a tener éxito en poder realizarlo, ¿no? Bueno, entonces también, bueno, repetimos que esos 15 preguntas que no están puntuables en la estructura del examen son importantes. Sirven para poder comprobar si son básicamente entendibles, comprensibles para poder hacerlas en futuros exámenes, ¿no? Y como vimos, los bloques no es que te vengan las primeras preguntas sobre consulta de evaluación, no es que te vengan las siguientes preguntas sobre planificación, no es que te vengan las preguntas sobre técnicas o emergencias, no, te vienen revueltas. Y te vienen esas 15 preguntas que no son puntuables también revueltas. Entonces lo bueno es que en el Centro Pearson tú puedes, si tienes dudas sobre una pregunta, una seleccionarla y la otra dejarla para el último para poder descartar y pensar mejor, ¿no? Entonces hay un ejemplo de preguntas que vienen en los anexos. Hay una guía de certificación, el cual National Strength Conditioning Association, luego se las comento, es un PDF completito que te dice de la A a la Z cómo y qué hacer para poder prepararte y ejecutar el examen, y este examen en qué consiste. Entonces ahí vienen ejemplos en esos anexos de los tipos de preguntas, ¿no? De memorización, de análisis y de contexto, ¿no? Bueno, vamos ahora al otro examen. Esperemos que ustedes en el futuro, una vez que terminen su licenciatura en actividad física y deporte, sean ambiciosos e intenten certificarse por el CSCS. Este examen, como comentamos, está más orientado a preparación de atletas, performance, deporte en sí, mejora del rendimiento. Entonces, este está dividido en dos partes. Es un examen un poco más pesado. También tienes la posibilidad de hacerlo en el Centro Pearson y es la misma estructura, ¿no? Pero obviamente que está mucho más difícil. Créanme decirles que estos dos exámenes, tanto el Certified Personal Trainer como el CSCS, de las personas, la estadística es que usualmente de 10 personas que lo reprueban, que lo presentan, 5 pasan, ¿sí? O 6 pasan. Así está más o menos la estadística. No es un examen sencillo, no es un examen fácil, y sí es como un mini resumen de una licenciatura en actividad física y deporte. La primera parte son fundamentos científicos que van orientados desde la nutrición, ciencias del ejercicio, psicología del deporte, ¿no? Preguntas orientadas a esta parte. En ese sentido, tú tienes 1 hora y media para poder contestar este examen. Preguntas de opción múltiple con esa misma característica, memorización, análisis y contexto de una situación. Para esto ocupas
básicamente 70 puntos o 56 preguntas correctas de los siguientes bloques, ¿no? 55% ciencias del ejercicio, psicología del deporte 24% y nutrición 21%. Y también vienen 15 preguntas no puntuables. Una vez que terminas esto, viene la otra parte del examen. Te dan un receso, 15-20 minutos, y vuelves otra vez a la computadora a presentar el examen, el cual consiste ya en bases, una sección de fundamentos pero prácticos. También pueden venir imágenes, pueden venir videos que expresan una circunstancia, una realidad, para que tú optes en poder participarlo. Recuerda que hay preguntas de análisis que tú rápidamente las vas a... En cuanto lees la pregunta, tú ya sabes, y es 10, 15 segundos, 30 segundos en los cuales tú vas a tener la respuesta correcta. Y hay otra que requieres pensar un poco más, y hay otras inclusive en las cuales vas a tener que hacer un cálculo primario específico como el IMC o como sacar algunos datos para poder identificar algún porcentaje de carga o cuentas que tú quieras realizar para asegurarte, lo podrías establecer en esta de las técnicas de los ejercicios. Viene técnicas de los ejercicios, también de fuerza, diseño de programas, organización y administración y test de evaluación, ¿sí? Entonces básicamente en esto se centra el examen CSCS una vez que tú ya egresas. Para esto ocupas, 84 preguntas correctas que corresponden a 70 puntos y tienes que pasar los dos: fundamentos científicos, ciencias del ejercicio, y fundamentos prácticos de esta área. Una vez que tú tienes los dos, tú ya puedes tener el certificado. Y en el primer examen, recuerden, tenían 1 hora y media para poder presentarlo, y en el segundo examen les dan 2 horas y media para poder presentarlo. ¿Sí? Ambos pasados, ya tú tienes lo que viene siendo la certificación con un score arriba de 70. ¿Sí? Es algo exigente para poder hacer valer esta certificación, la cual no es sencillo pasarla, pero ustedes que están envueltos en todos estos contenidos tienen la gran ventaja de poder ya llevar pasos adelante, ¿no? Algunos los exámenes, esto lo digo también por experiencia propia, no hay que confiarse. Tú al momento, si no te sabes una pregunta, no es que te vaya a restar y no la dejes sin contestar. Si no la contestas, te va a restar, ¿sí? Entonces hay que colocar lo que más tú veas que puede ser lógico, y también puedas tú identificar los enunciados, inclusive antes de leer la pregunta, ver los enunciados. Y generalmente hay dos preguntas que no, y dos que sí se parecen, y entre esas hay que elegir, hay que utilizar la lógica, hay que dejar fuera algunos mitos, creencias, cuestiones un poco extrañas que en un momento te pueden llegar a poner para confundirte, identificar palabras clave que están en el manual. En el manual, en el libro, básicamente viene lo referente a lo que viene siendo este examen en un gran porcentaje. Hay que leer bien la pregunta, cada enunciado, cada palabra clave, para poder analizarla nuevamente con la respuesta. Repito, las opciones, si tú vienes preparado, rápidamente lo vas a identificar y va a ser muy fácil para ti. Pero bueno, ahí hay que tener en cuenta esa cuestión. Hay que dosificarse en cuanto al examen. El tiempo es oro, pero sí es suficiente para poder presentarlo. El primero son 3 horas, son 1.5 horas primero y después 2.5 horas, como si fuera un partido de fútbol, primero y segundo tiempo, para ciencias del ejercicio y para fundamentos prácticos. Entonces, básicamente hay posibilidad, ¿no? Entonces es importante poder dosificarse para el examen, ¿no? Que tu entorno, que vayas bien dormido, que vayas bien preparados, que dejes el estrés de lado, y que no te presentes si no estudiaste, ¿sí? Si no estudiaste, no te presentes.
y también que no te confíes, porque todos tenemos algunas fortalezas y debilidades en alguna área donde hemos tenido más expertise o más gusto por abordaje en nuestra carrera profesional. Pero hay que centrarnos en los paradigmas que están en el libro, y hay veces nuevas tendencias o cuestiones que aún en este momento están en boga, no se consideran. Y básicamente hay que considerar ese tipo de contenidos que maneja el libro y no confiarnos, ¿no? Si nos bloqueamos, pues utilizar el sentido común, identificar las preguntas que consideremos que en mayor medida tienen más guía a lo que la pregunta te está dando, ¿no? Eso es muy muy importante, ¿no? Ir descansado, ir relajado, tomar un horario en el cual tú no puedas llegar rápido al examen porque tienes que hacer una especie de preregistro y la persona te está esperando, tienes que enseñar tu pasaporte de que eres tú o una identificación oficial de que eres tú, y en ocasiones tienes que viajar de una ciudad a otra para poder tomarlo. Entonces, si es que no hay en tu área geográfica rápida, ¿no? Pero en ese sentido es gratificante poder también pasarlo, porque reafirmas un poco, más que ustedes estuvieron en la licenciatura, lo que aprendieron y la valía que ustedes tienen al momento de estar frente a estos contenidos, ¿no? Y su lógica de poder querer esta certificación y querer seguir en educación continua. Bueno, como comentamos, es recomendable, si yo comprara un libro y fuera licenciado en actividad física y deporte, yo comprara el manual de fundamentos de entrenamiento personal. No solamente lo van a utilizar en la materia de evaluación de deportes de campo, sino también en conocimiento físico, en nutrición, en psicología. Es un libro en fisiología, es un libro muy completo, que tiene una especie de mini licenciatura y puede ser el inicio de un emprendimiento para ustedes para poder abordar, se podría decir, el entrenamiento personalizado, el entrenamiento individualizado. Alguna persona te da unas muy buenas bases, ¿sí? En la guía del estudiante, yo se las voy a mostrar, yo creo que después de esta presentación. Es un PDF que ustedes pueden descargar de la página web de NSCA Spain. Básicamente ahí te va a decir en ese PDF de la A a la Z cómo se tiene que abordar, ¿no? Pero aparte de que te explica detalladamente, te da una guía concreta de la estructura que les estoy mencionando ahorita. Y este libro, que es el manual de técnicas para el entrenamiento de la fuerza, como les mencioné anteriormente, aquí hay que tener ojo de cómo no se hace un ejercicio, porque generalmente vienen las preguntas así: una persona haciendo mal un ejercicio, y tú tienes que decir cómo, en qué se equivocó, o cómo lo está haciendo de acuerdo a la técnica, o qué musculatura está envuelta para ese tipo de ejercicios. Por ejemplo, de tal manera que si nunca has hecho ejercicio de resistencia a la fuerza, sería importante también que estuvieras inscrito o practicaras, o parte de tu estilo de vida como conocimiento físico sería estar en un gimnasio. Realmente eso vale mucho al momento de estar leyendo y también ejecutando los ejercicios, para un momento tener ese timing de poder guiar a otro. Una vez que tú ya tienes expertise al momento de estar realizando ejercicio físico por esa vía, ¿no? Y bueno, si ustedes tramitan su examen, lo tendrían que hacer, si lo van a hacer en español, vía NSCA Spain. Y NSCA Spain liga esa información a Estados Unidos para poder que ustedes queden registrados. Y ustedes lo registran mediante, como comentamos anteriormente, el centro Pearson VUE. Les dan una confirmación, es un correo que les va a llegar, y para eso les van a pedir obviamente que sean mayores de 18 años, creo que su preparatoria.
ustedes seleccionan si lo quieren realizar. Obviamente que seleccionaríamos para efectos de mejor comprensión hacerlo en español. Pueden hacerlo en inglés, pueden hacerlo en coreano, pueden hacerlo en alemán. Pero bueno, es la facilidad que se tiene con esta certificación internacional. Te llegue esa certificación, te van a autorizar que tú lo realices y tienes que tener también ese proceso de poder brindar una posibilidad de atender a una persona en una circunstancia de emergencia. Tendrías que tener tu certificado de RCP y tu certificado de DEA, de desfibrilador automático externo. Eso básicamente es un fin de semana, ustedes lo pueden tomar en Cruz Roja o en un curso en la American Heart Association, en alguna compañía que esté avalada. Básicamente este es un ejemplo de autorización de exámenes. Les va a llegar esos datos, eso lo gestiona España de Estados Unidos, y a ustedes les va a llegar para que ustedes tengan esos 120 días para que ustedes seleccionen en cualquier parte del mundo el poder realizar su examen. Yo recuerdo que el primer examen que realicé, yo lo realicé en Lisboa. Yo tuve que trasladarme de Coimbra, donde estaba viviendo, haciendo el postdoctorado, 2 horas en tren para llegar a Lisboa y hacerlo en un centro Pearson de allá. El segundo que hice, lo hice en Arizona, porque me queda cerca ese estado, y otro lo hice aquí en California, porque hacerlo en México para mí representara viajar en avión y llegar a otro centro Pearson que está en Guadalajara, o hay otros en Nuevo León y hay otros creo que en Nuevo Laredo. Entonces las opciones que hay de centro Pearson en México pues no son muchas a comparaciones de otros países, pero el caso de nosotros podemos cruzar aquí la frontera, que vivimos aquí en Mexicali, y estar rápidamente en Arizona o estar rápidamente en carro en California para poder estar dispuestos a presentarnos para el examen. Bueno, este ejemplo es lo establece por medio de Jorge Sánchez, el director técnico, y su grupo de trabajo es que ligan esta información. Por otra parte, una vez que tú finalizas el examen, esto es automático. Son 140 reactivos, 15 que no son puntuables, pero automáticamente en cuanto tú terminas el examen te va a dar una hoja de resultados. En esa hoja de resultados, por bloque, consulta de evaluación, tanto porcentaje, técnicas de los ejercicios, tanto porcentaje, planificación de entrenamiento, tanto porcentaje, y a partir de ahí te va a decir apto o no apto por los puntos que tú lograste o no lograste. Pero si lograste el examen, básicamente es tener el certificado de reanimación cardiopulmonar, el certificado de uso del desfibrilador automático externo, el DEA. Lo subes a la página web del National Strength Conditioning Association Spain y te dan básicamente tu certificado, que tiene una caducidad. El certificado, los estándares son altos, y lo que pretende dentro de los objetivos del National Strength Conditioning Association es empoderar a los profesionales en un nivel estándar de conocimiento, ¿sí? Pero también lo que se quiere es que sigan actualizándose permanentemente, de tal manera que si tú sigues actualizándote permanentemente, tú vas a conseguir esa recertificación. No tienes que volver a presentar el examen, simplemente te capacitas, demuestras que te capacitaste y ya lo tienes que hacer. De igual forma, tienes que actualizarte en el RCP y el desfibrilador. Aquí está un ejemplo de examen. Ahorita les voy a poner un ejemplo de mis exámenes. Es un examen que puso el director técnico Jorge Sánchez. Los puntos, ¿no? Como una persona aquí pasó y fue apto solamente con esos 72 puntos, rebasando el umbral. Y ese es el ejemplo del reporte que se te brinda, que se te da. Y este es un ejemplo del CSCS, del Certified Strength Condition Specialist. Aquí ven ustedes en verde un informe de resultados de apto
de la primer parte del examen, la que dura 1 hora y media de ciencias del ejercicio, que tiene un puntaje, y la segunda parte la persona se quedó a unos puntos de poder pasar. Si tú lo repruebas o no tienes, no es que lo repruebes, no llegas al puntaje del 70%, no puedes tener la certificación. Tienes que tener ambos el 70%. Y si tú pasas esta parte, tú puedes tener la opción de poder repetir el examen o retomarlo, se llama retake, y pagas una cuota para poder realizarlo. Entonces, en ese sentido, esta persona es un ejemplo, ¿no? Aquí, como se menciona, suspender o reprobar para nosotros en México requiere que tú nuevamente pagues el examen, ¿sí? Pagas el examen, recuerden, no es sencillo y es algo por estadística que de 10 lo pasan 5, lo pasan 6 personas, y bueno, este es un riesgo y es por eso que es importante venir preparado. El National Strength Conditioning Association tiene, por ejemplo, un sistema de capacitación también, de actualización, porque una vez que lo pasas, tú tienes una caducidad para poder permanecer certificado. Tú tienes que capacitarte nuevamente, ir a cursos, ir a tomar otra certificación o asistir a simposium que te van a ir dando créditos para poder revalidar esa certificación. Yo les cuento mi experiencia. Esta experiencia fue cuando yo presenté mi primer examen. El primer examen que yo presenté fue el CSCS. Yo miraba las dos opciones, decía, pues yo ya soy licenciado en actividad física y deporte, voy a tramar el CSCS. Entonces, yo nunca he experimentado esta certificación o este tipo de exámenes, pero para mí, mi error fue decir, ¿sabes qué? Yo creo que está fácil, yo creo que puedo, yo creo que me voy confiado. Le daba unas leíditas al libro, decía, ¿sabes qué? Yo domino estos temas, lo he hecho por mucho tiempo, pero no, al momento de llegar al examen, es importante poder enfocarte en lo que estás haciendo, ir descansado. Yo en ese momento me desplacé en tren, me desperté a las 4 de la mañana para hacer el examen a las 9 de la mañana, irme en tren para llegar a Lisboa 2 horas, agarrar un taxi rápido al centro Pearson, presentarme, no sabía dónde está, muchas cosas que yo siento que no favorecieron, y la otra, cognitivamente estar ahí sentado las horas llegan a cansar. Como ustedes ven aquí, la calificación mía del Ciencias del Ejercicio fue apto, pero el examen de conocimientos prácticos, de aplicación práctica, ahí es donde fallé. Y ya vi mis debilidades. ¿Y qué fue lo que hice? Básicamente vi mis debilidades y retomé el examen, volví a presentarlo, y ahora sí que me di el tiempo. Lo tomé en enero 12 del 2022 y me di el tiempo, me preparé para el examen, le di lectura, me abordé en cuestiones técnicas que eran importantes poder considerar para tener mejores posibilidades, y hasta enero 12 de 2022, hasta ahí es cuando presenté la siguiente parte y ya fui apto con lo que viene siendo el examen. No, aquí me equivoqué de hoja, pero ya después yo me preparé y a los meses ya presenté el examen para poder certificarse. Y a la par presentar, este es el certificado que te da, ese es el número de identificación que cualquier empleador lo puede registrar en la página del National Strength Conditioning Association e identificar también que estás certificado. Eso le da obviamente que valora a la empresa, valora al empleador, te da puntos para ti en cuanto a ser elegido para unas tareas por el liderazgo que representa el National Strength Conditioning Association. En ocasiones es una barrera de entrada como requisito para algunos trabajos, porque ponen como parte de su filosofía la calidad en sus empleados, y obviamente que tener esta certificación es calidad. También tomé el curso del Certified Personal Trainer. Este examen, al saber
cómo es que venía el proceso de certificación, fue mucho más sencillo para mí y mucho más fácil. Recuerden que este es el examen que ustedes pueden tomar. No ocupan licenciatura, ocupan su curso de RCP, ocupan su curso de primeros auxilios, de DEA, de uso del desfibrilador automático externo, y ese certificado que ustedes les dan. Como comenté anteriormente, agarrando más experiencia y sabiendo que yo me dedico más a la actividad física para la salud, decidí certificarme por el Certified Special Population Specialist. Este examen sí lo tomé en inglés, y por mi área geográfica, en este yo me fui y lo tomé en California. Hice la appointment, la solicitud, la cita para el centro Pearson, y el día más adecuado para mí, de acuerdo a mi preparación, fue cuando me preparé y lo presenté. Y este lo presenté en Arizona. También la misma circunstancia, lo único que lo presenté en idioma inglés. ¿Sí? Entonces, esta información se las compartí. Recuerden que es contenido de Jorge Sánchez, director técnico del National Strength Conditioning Association. Ojalá que ustedes en el futuro se motiven. Muchos de los contenidos que vemos en algunas de las unidades de aprendizaje realmente son estos. Es simplemente enfocarlos, sacarle ventaja a ese tiempo, a ese valor de contenidos que ustedes ya llevan en su formación, y atreverse. Claro que es un gasto, claro que es una inversión, claro que si te van al examen no te van a regresar tu dinero, pero bien lo vale si tú lo llegas a pasar, y eso es garantía si tú te preparas muy bien para ello, ¿no? Bueno, espero que les sea útil esta información, y espero que así como yo quedé motivado con esta charla, esta plática que nos dio Jorge Sánchez, ustedes también así queden y sea de utilidad en el futuro, y se animen a certificarse, se animen a ser profesionistas globales, profesionistas con credenciales y competencias para ser útiles en diversos contextos, no solamente local, regional, sino también a nivel internacional, y esta credencial es una credencial internacional.